Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Le damos la bienvenida, buenos días a ella también, que es un sol, que viene a iluminarnos de alguna forma. María, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar contigo, Catherine. Un placer. Si yo soy un sol, vos tendrías que ser... Dos solcitos. Ah, ya está. Bien, me gustó más. Estrellas, de esas estrellas resplandecientes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Recuperada feliz. también. Sí, también. Sí. Estuve un poquito atacada. Todos hemos estado un poco con estos cambios de temperatura y todo un poco digamos, pachuchos, ¿no? Sí, bueno. Apachuchados. Viste que es la época también. Es la época. Nos ponemos mimosos. Exacto. Y la cama nos llama. Sí, claro. Hoy vamos a hablar de una escritora bastante particular. Vamos a conocer un poquito su historia, como siempre, y sus obras. Una persona muy, muy, muy especial. Doris Lessing. Doris Lessing, que fue premio Príncipe de Asturias a las letras y fue también premio Nobel. Premio Nobel en el 2007, ¿no? 2007, exactamente. Porque ella vivió bastantes años. Sí, falleció bastante viejita y tuvo en 2001 el premio Príncipe de Asturias a las letras y en 2007 premio Nobel de literatura. Hay un galardón máximo, ¿no? Claro. Además tiene una cantidad de premios porque ella planteaba en forma un poco risueña que había obtenido todos los premios literarios de Europa. Claro. Y si vas a la lista en sus biografías, por ejemplo, tienen impresionante cantidad de premios. No lo decía como, digamos, enorgulleciéndose, sino como algo gracioso, como que me gané todos los premios literarios de Europa que nunca me imaginé. Claro. Y además sí, un premio Nobel, que después vamos a ver por qué se lo dieron, porque siempre en la academia hacen digamos, un estudio del trabajo y plantean la razón, cuáles son las razones de que la persona no llegó a ser galardonada. Claro. Exactamente. Así que vamos a empezar un poquito a hablar de ella. Doris Lessing. Se llamaba Doris May Taylor. Después vamos a ver que ella, de uno de sus esposos, obtiene el apellido Lessing y resultaba muy, muy sonoro. Armonioso. ¿No? Doris May Taylor. Su seudónimo, porque trabajó mucho tiempo con seudónimo, era Jane Somers. Después ya empezó como Doris Lessing. Tiene muchas obras escritas, muchas, entre cuentos y novelas, una cantidad. Es principalmente una narradora. No hizo poesía, o por lo menos yo no, de todo lo que indagué, no encontré ninguna poesía de Doris Lessing. Nació el 22 de octubre de 1919 en Kermanshah. Kermanshah queda en lo que era Persia, el actual Irán. Claro. Porque allí estaba destinado su padre. Ella nació allí. Porque era militar el padre. El padre era militar. Era oficial del ejército. Y en una batalla perdió una pierna. Entonces, le amputaron la pierna, lo atendieron durante mucho tiempo, se enamoró de una de las enfermeras, se casó con ella y son los padres de Doris. Ay, cuando los trasladaron. Sí. Estamos hablando, él participó, el padre, de la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos que ella nació en 1919. Ya él había participado en la Primera Guerra. Ya había sido amputada esa pierna. Sí, todo. Y ahí es cuando conoce a la enfermera. Cuando conoció a la enfermera, ellos van a ser los padres de ella y de Harry, su hermano. En realidad, es la época que es lo que después le vamos a hincar el diente, la época de la colonización y la descolonización. Estamos en esa etapa. Y ella lo vivió de una manera muy comprometida. Claro. Así que la tenemos nacida el 22 de octubre de 1919 en Kermanshah, Persia. Era dominio inglés. En la actualidad es la República Islámica de Irán, la República Islámica de Irán, ahora sí. Y falleció el 17 de noviembre de 2013. No hace mucho tiempo. No hace tanto. 10 años ya igual. Pensé que nosotros pensamos en 2013, 2000, y ya pasaron 10 años. Sí, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, vuela realmente. Y claro, yo recuerdo cuando ella fue galardonada con el premio Nobel. Claro. Incluso lo habíamos hablado con mis hermanos, etcétera, que había que conocerla, y fue allí cuando empecé a leer a Doris Lessing. Su padre se llamaba Alfred Tyler. Como decíamos, fue trasladado a la antigua Persia para trabajar, por supuesto como oficial del ejército, pero no ya como oficial activo porque estaba con una pierna amputada. Allí en Kermanshah nació Doris, que cuando tenía 6 años tuvo un cambio notable en su vida, porque ¿qué sucedió? Era el momento en el cual los colonizadores ingleses y de todas las nacionalidades europeas que tenían colonias, no nos olvidemos que fue la explosión de irse a tener tierras, a ganarse las tierras de otros. Estaban
deslumbrados con África. Prometía. Claro, porque África tenía posibilidades, porque había minerales, porque había tierras fértiles, porque había paisajes distintos, y entonces era fascinante poder llegar hasta allí. Así que a los 6 años se trasladó a lo que era Rodesia del Sur. La mayor parte de los países africanos hoy tienen nombres diferentes a cuando la colonización, porque en la colonización se estaba tratando de, digamos, de que la nomenclatura tuviera que ver con héroes, con exploradores, con reyes de la colonia. Europeizar de alguna forma, claro. África. Enculturizar, tratar de sacar todo lo que era genuino de los pueblos para que fueran una parte de la metrópolis. Claro. Se van a África, por supuesto, y trabajan como granjeros. Y Doris va a tener una relación muy dura con su madre, porque su madre era extremadamente estricta, no así su padre. Nunca se llevó bien con su madre porque además era tan exigente con respecto a los estudios, con respecto a todo lo que tenía que ver con el comportamiento. No nos olvidemos, siempre decimos, Catherine, tú y yo, Inglaterra, la sociedad, una de las sociedades más clasistas y más estamentadas y estructuradas del mundo, de la cultura global. Y además de eso tenemos a gente que, claro, que tenían tierras que le sacaban a sus genuinos dueños para establecerse y producir para la metrópolis. Y eso a Doris y a su hermano Harry les rechinaba mucho. Acá está, muy bien. Zimbabue, ¿verdad? Hizo República de Zimbabue hoy en día. Hizo los deberes. Es un amor. No en vano fue mi alumno en geografía. Allí está. La República de Zimbabue actualmente, afortunadamente, van recuperando los nombres originarios, pero en aquel momento era Rodesia del Sur. Claro. Y allá fueron a parar Doris, allí nació Harry, y los padres de Doris Lessing, trabajando como granjeros. Te comentaba y le contaba a la audiencia que su relación con su madre siempre fue una relación de choque, por la exigencia. Pero ella disfrutó enormemente todo el tiempo que estuvo en África, que se fue grande. Fascinada, ¿no? Fascinada. Ella y su hermano eran exploradores natos. Ella y su hermano Harry. Hacían safaris fotográficos porque amaban la naturaleza, ¿no? No iban a cazar. Si se cazaba era para alimentarse, no era para destruir, solamente para tener una cabeza en la sala de la casa, no. Disfrutaba de conocer los distintos paisajes, las sabanas, las selvas, los humedales, los manglares. Eso a ella la enriqueció profundamente para ser una gran descriptora de paisajes y de situaciones. La sensibilizó. Claro, mucho. La sensibilizó muchísimo. Entonces, la colonia en Rodesia del Sur fue su hogar hasta que fue una mujer grande. Entonces, en este momento, Doris necesitaba sacar todo eso que tenía, esa tristeza y esa congoja que le provocaba su relación tan tirante con la madre, y el amor y la pasión que le generaban los paisajes y el respeto que le inspiraban los pueblos originarios del territorio. Qué lindo. Fue una mujer que batalló mucho por las igualdades étnicas, por las igualdades económicas, por las igualdades sociales. Sí, esa la tenía bastante impactada. Sí, ella no podía entender cómo ese país chiquito, que era el suyo, porque Inglaterra es un país pequeño, por su poderío naval, por su poderío comercial, era capaz de desatender y hasta de destratar y de usar como mano de obra, porque lo que se buscaba era tener mano de obra en esos pueblos que tenían una cultura tan rica. Hoy vemos lo atrasado que es el continente africano en la mayor parte del territorio. Pero claro, durante esta época estuvieron absolutamente sometidos y saqueados, exacto, saqueados. Entonces todo eso a ella le bullía por dentro y por eso empezó a escribir. Que en realidad sigue sucediendo, ¿no? Sí, o sea, grandes empresas que contratan mano de obra barata africana. Claro. O sea, sigue siendo. Se llevan todo. Claro que sí, siguen siendo. Sacás. Después vamos a hablar de la República Sudafricana, porque ella también, en Zimbabue y República Sudafricana fueron las tierras que más le tiraron, ¿no? Que más la marcaron. Claro. Y una de las cosas que a ella la horrorizaba era el apartheid, del que vamos a hablar ahora, dentro de un ratito. Es decir, que estamos
conociendo a una mujer nacida en la colonia de Persia, actual República Islámica de Irán, que se fue muy chiquita a África y que vio tanto en una como en otra colonia, porque era una niña muy inteligente, las injusticias, los padecimientos, la explotación que hacían de las personas y de los territorios. Claro. Porque además estamos hablando de que eran territorios que tenían riquezas invaluables en muchos aspectos, ¿no? Claro, la madre quería que ella fuera una dama al estilo inglés, que tomara el té de 5 o'clock tea, que supiera tocar el piano, que fuera una mujer mundana, que fuera una mujer reconocida por su belleza, todo eso. Y ella no quería. Entonces a los 14 años dejó el colegio de monjas. A los 14 años. El colegio a los 14 años. A los 14 ¿no? años y a los 15 se fue de la casa. Se fue de la casa. No quería vivir más bajo la tutela y el cuidado y las exigencias de su madre. Por supuesto, tenía que trabajar. Trabajó como niñera. En general, en aquella época, ser institutriz o ser niñera era muy lindo en algunos casos, porque si conocías a una pareja que tenía niños, a los que vos educabas y a los que vos cuidabas, ibas con ellos a distintos lugares, viajabas, te encontrabas con personas con quienes alternaban los padres de los niños, y allí ella empezó a conocer intelectuales. Se fue haciendo un camino en la intelectualidad. Además le gustaban los niños, cuidaba de ellos, y después se fue a trabajar como telefonista. Tenía 15 años, era una autodidacta que leía todo lo que llegaba a sus manos. Comenzó a cultivar la literatura siendo una adolescente. Después de ser niñera trabajó en varios empleos y a los 18 años, fue una forma de liberación también, se casó con Frank Charles Wisdom es el apellido de él. Eso fue en 1939. Y era telefonista en Harare, es decir, volvió en esa época a estar en Rhodesia del Sur, es decir, en Zimbabue, en la capital. Dejó de recorrer y para instalarse con su esposo en Harare. El casarse tan jovencita, por supuesto que trajo sus consecuencias, lógicamente. Sí. Fue una forma, en una época en la que el matrimonio era necesario para las mujeres inglesas, fue una forma también de liberarse de las ataduras maternales, digamos, porque claro, el padre no tenía el mismo carácter. Trabajaba de telefonista en Harare y ella tuvieron 2 hijos con Frank Charles Wisdom, que son John y Jane. Así que les puso John y Jane a los hijos de alguna manera pienso yo, para hacerlos... como el Shin y Yang. Está algo así, sí, tiene ¿no? mucho que ver hasta con el sonido, ¿no? Sí. John y Jane. Y un matrimonio en realidad que no prosperó. No. Ella se divorció muy pronto. Era una adolescente y él era poco más. Entonces, más allá del amor, más allá de los hijos, más allá del trabajo, ella quería otras cosas para su vida. Quería otras cosas. Y estaba muy enojada con la forma en que su patria, porque su nacionalidad es inglesa, aunque haya nacido en una colonia, claro, que su patria, su metrópolis estuviera haciendo lo que estaba haciendo con esa gente que era la genuina propietaria de los territorios donde estaban los colonizadores, que eran la minoría, por otra parte. Así que con esa ebullición dentro de ella no iba a prosperar un matrimonio tan jovencito. Claro, y en una época ya que, ¿no? Estamos hablando del 43. Claro, exactamente. Estaba terminando, no, le quedaba 2 años todavía de la Segunda Guerra Mundial. Claro, faltaba todavía 2 años para terminar la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una mujer entonces que nació después de la Primera Guerra Mundial, pero que vivió toda la Segunda. Vos fíjate el periodo entre guerras, fue económicamente devastador. Desastroso, devastador. Todo eso la marcó muchísimo y por eso su literatura es lo que es. Es una literatura que pinta, que plantea todas esas realidades que son realidades dolorosas, de pueblos que sufren, de pueblos que quieren liberarse del yugo de quienes los están aplastando. 1943 entonces se divorció, como muy bien lo dijiste tú, y se integró de inmediato a un grupo comunista. No nos olvidemos que en esa época los grupos marxistas estaban floreciendo justamente debido a la URSS, cuya información desde 1917 quedaba
la información real quedaba para adentro y se mostraba los logros ideal, económicos, claro, la utopía, lo que era ¿no? bueno. Ya sabemos que, por ejemplo, Stalin fue un genocida que incluso se apropió de tierras como de Ucrania, por ejemplo, haciendo que la gente pasara hambre. Claro. Es decir, sacando todo lo posible aquellas producciones y estableciendo una hambruna, que era una estrategia política. ¿Vos te das cuenta a lo que podemos llegar los seres humanos? Es algo increíble, es algo increíble. Horrible. Se unió entonces a un grupo comunista y a una comunidad literaria de origen marxista, digamos, de ideas marxistas, y allí estuvo con ellos mucho tiempo. Allí en ese grupo literario conoció a Gottfried Lessing, ¿verdad? Que será su esposo. Era un judío alemán exiliado y con él tuvo a Peter, su tercer hijo. Pero ella siempre decía, no quería solamente ser esposa y madre, ella quería ser otra cosa. Quería escribir, pero además quería cambiar la sociedad. Como decimos nosotros, arreglar el mundo. Sí, seguía con ese... Claro, en una época que estaba inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Devastado. Totalmente destruido. Una Europa hecha jirones. Pueblos con enorme cantidad de muertos. Ahí tenemos también, por supuesto, la Guerra Civil Española, el franquismo, la ultraderecha. Por el otro lado teníamos a Stalin, la ultraizquierda. Las revoluciones que comenzaban también en Cuba, ¿no? Por supuesto, en Cuba. Y este es un periodo en el cual el mapa de Europa cambia de una manera tan trascendente. Yo no sé si Facundo se acuerda o si lo llegamos a hacer con él ese ejercicio, pero uno de los ejercicios que a mí me encantaba hacer con los chicos grandes de primer ciclo y con los chicos del bachillerato era observar el mapa de Europa a través de los años. Desde el siglo XVII al siglo XX teníamos 14, 15, 16 mapas de Europa totalmente diferentes, con límites distintos, con diferentes nombres de países, debido justamente... rompecabezas. Claro, y que sí, lo sigue siendo. Yo a veces trato de jugar conmigo misma para no olvidarme de que la ex Yugoslavia está fragmentada en una cantidad de pequeños estados, que la ex Checoslovaquia lo mismo, y así sucesivamente. Entonces hay cambios sociopolíticos enormes en Europa. Claro. Pero mientras tanto se explotaba Asia y África. Fundamentalmente, que era como la nueva América, ¿no? Claro que sí. Ya América lo había sufrido en el siglo XIX. E incluso lo siguió sufriendo con las famosas repúblicas bananeras. Claro. Cuando aquellas empresas multinacionales se establecían en alguno de estos países para promover la plantación de frutas, el café, la caña de azúcar, el algodón. O sea, había una especie de articulación con lo que había sido la América Latina, subyugada, digamos, ¿no? Por España y Portugal, pero empiezan entonces a presionar las empresas. Claro. Pero las colonias, como vos decías, tenían que estar por otros lados. Y ahí llegan hasta las islas del Pacífico y las islas del Caribe. Tremendo. Realmente muy duro. Bueno, se fue a vivir al Reino Unido, dejó a sus hijos con Gottfried y dijo que ya había sido madre bastante tiempo, que ella amaba a sus hijos, pero bueno, los dejaba con el papá. Se fue alejando de sus hijos mayores, los dejó en Sudáfrica y lo decía con absoluta claridad, no quería desperdiciarse. Eso era lo que ella planteaba. Eso era lo que... Claro, no quería desperdiciarse y ser una mujer al estilo de su madre. Cuando se fue para el Reino Unido tenía 36 años. Sus hijos eran grandecitos, los dejó con su padre. E instalada en el Reino Unido, reanudó la carrera de escritora, se unió al Partido Comunista Británico y ya había publicado en 1950 Canta la hierba, que es un libro bellísimo. Es muy crudo porque, lógicamente, plantea todas estas situaciones, ¿no? que vivían esos pueblos, pero Canta la hierba es un precioso libro, de 1950. Entre 1952 y 1956 fue integrante de las campañas contra las armas nucleares. Una activista así, hasta la médula. Contra las armas nucleares. Y siempre que pudo hacerlo, condenó mediante sus textos al apartheid sudafricano y a la explotación que hacían los países europeos de las colonias asiáticas y africanas, porque ella conocía de las dos. Claro. Porque había nacido en Irán, porque había vivido en Zimbabue y en Sudáfrica, la República Sudafricana.
profundamente humanista, continuó siempre condenando esos regímenes que se apoyaban en la segregación racial. Cuando supo de la aniquilación de los revolucionarios húngaros por parte de los tanques soviéticos, se sintió tan desencantada del comunismo. Porque no nos olvidemos que la URSS no daba noticias de lo que pasaba dentro. El hecho de que, por ejemplo, se quedaban con las tierras de la gente, si no podían dominarlas por las armas, les hacían pasar hambre. Stalin fue una figura nefasta. Entonces ella quedó tan desencantada y tan enojada que dejó el marxismo. Yo pienso que dejó el marxismo el leninismo, que fue lo que aplicó Stalin, sí, ¿no? Porque las ideas marxistas son humanistas. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero más allá de la estructura, tienen como fundamento, digamos, que el ser humano tenga todo lo que necesite tener. Entonces, el verlo aplicado de la manera en que ella lo vio aplicado, en que se aplicó la teoría marxista con el comunismo, la hizo sufrir mucho. Claro. Porque ahí es cuando cae la teoría por su propio peso, por ¿no? supuesto, que era imposible de llevar adelante. Por supuesto, por supuesto. Y después te voy a contar una cosa que yo les decía a mis alumnos de hace muchos años, en los años 80 y a principios de los 80, lo que hablaba con ellos. Bueno, investigó las técnicas de Stalin, lo odiaba por cómo había provocado aquella devastación humana y territorial en lo que era ya la Unión Soviética. Los empujes colonialistas de Stalin, la supresión de los grupos que defendían su libertad, todas esas cosas que él manejó, ella las condenó a través de sus textos y con artículos de editoriales en distintos periódicos. El sentimiento está muy bien plasmado en Retrato de Inocencia, de 1956, que fue una dura crítica, y ese libro es una dura crítica de esos excesos y de la destrucción que se estaba haciendo de los pueblos más desposeídos, además, ¿no? Claro. De los pueblos que no tenían cómo defenderse. Después de todo esto, después del gran éxito de Retrato de Inocencia, escribió El Cuaderno Dorado. Más allá de que fue liberal, demócrata, pacifista, antiarmamentista, antisegregacionista, fue también una mujer que tenía un fuerte sentido feminista. Y el Cuaderno Dorado se trata justamente de esto, de la lucha de la mujer. No nos olvidemos que el primer modelo que ella tuvo fue su madre, con quien siempre se llevó mal de vida. Sí, fue su lucha interna, ¿no? Claro. Principalmente. Y eso fue lo que le pasó a Doris. Claro. La lucha interna se ve en sus obras. Y con todo este feminismo que además venía emergiendo. Claro, estamos todas hablando estas ideas. de una fermental, una tierra y un tiempo totalmente fermentales. Y casi se me cae el micrófono, pero ya lo sostuve. Después empezó a trabajar con ciencia ficción. Y tiene unas narraciones de ciencia ficción estupendas. Que fue criticado igual, ¿no? Sí, le dijeron que era de cuarta. Así, cuando se obtuvo, lisa y llanamente. Así, escritores muy reconocidos dijeron que la ciencia ficción que escribía Doris Lessing era de cuarta. A mí me parece muy hermosa. De pronto no tiene el cariz realista de sus libros de protesta, digamos, ¿no? Que son historias. Claro. En las que ella plasma, digamos, en las que ella pinta las situaciones. Pero a mí la ciencia ficción de Doris Lessing me encanta. Me resulta muy atractiva. Claro. Pues es que más que ciencia ficción es como un futurismo. Y claro, no le perdonaban eso. No le perdonaban que fuera una mujer que estaba luchando por el papel de la mujer, claro, y por todo aquello que defendía Inglaterra. Y Estados Unidos. Claro, iba en contra de todo lo que... En contra de todo. De ahí que le dijeran muchas cosas que a ella la dañaban, pero ella siguió igual. Hay un libro que se llama Canopus en Argos, que yo lo leí muy joven y no lo recuerdo mucho, pero que me acuerdo que me encantó y lo leí un par de veces. Es de Doris Lessing. Bueno, donde abundan las descripciones en realidad, ¿no? Ella es muy descriptiva. Es una mujer que describe los paisajes y describe a las personas, las sensaciones, con mucha claridad, con mucha espontaneidad, y al mismo tiempo tiene un profundo contenido, una profunda sensibilidad humana. Claro. De ahí que sea muy reconocida. Hoy en día está siendo muy leída, incluso en Uruguay están apareciendo mucho los libros de Doris Lessing, porque hay mucha gente interesada que no vivió, hablo que generalmente son jóvenes,
que no vivió, digamos, etapas post-Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, nosotros, la mayor parte de los jóvenes ahora son chiquilines que vivieron los últimos tiempos del muro de Berlín, los últimos tiempos de la Unión Soviética. Te comentaba que cuando trabajábamos Unión Soviética en los liceos, siempre les decía a mis alumnos, la Unión Soviética se va a desmembrar, se va a partir. No es que yo sea pitoniza, ni sea divina, ni nada por el estilo. La bola mágica. No, era otra cosa. Veías, cuando empezó, principalmente en la época de Mikhail Gorbachev, la Glasnost, ¿no? La perestroika y la Glasnost. La Glasnost era el ver con claridad, no esconder. Veías cómo estaba pegada como con pegamento. Es decir, aquel enorme país estaba formado por una cantidad de nacionalidades, de culturas, de personas diferentes que pensaban distinto, que tenían hasta lenguas distintas. El territorio más grande es el de Rusia. Sí, claro. Cuando Mikhail Gorbachev empieza con la Glasnost y con la perestroika, yo ya tenía alumnos que me habían escuchado. Años antes me decían, profe, ¿viste? ¿Te diste cuenta lo que está pasando? Cayendo. Claro, porque esas ideologías que se imponen terminan haciendo que los pueblos se rebelen, porque es artificial. Claro. Entonces, después vino la Federación Rusa, que es otra cosa, es diferente, ¿no? Desde los primeros años del siglo XXI su salud comenzó a declinar. Ya estaba enferma, ella se daba cuenta. Igual escribió hasta cuando pudo, pero no pudo viajar. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares y falleció a los 94 años. 2013, 94 años. Sí, el 17 de noviembre del año 2013, justamente en el Reino Unido, ¿no? Fue una mujer muy amada por quienes la tuvieron cerca. Fue una mujer de carácter muy fuerte, a pesar de su delicadeza, de un carácter muy fuerte y muy combativo, muy luchador. ¿Cómo podemos definir la obra de Doris? Bueno, como te decía, pacifista, feminista, anticolonialista y comunista en la primera etapa. Después no. Después se prende a la idea de una democracia liberal. ¿Cómo sufren? Bueno, claro, al tener a vivir tantos años también, ¿no? El periodo y los cambios en el pensamiento, el proceso que vive. Eso que decís, Catherine, es perfecto. La persona que vive todo eso lo va incorporando a su intelecto y a su forma de vivir y de pensar. Acompañado de la juventud y de toda esa fermentación de la que hablamos en los años 50. Claro, claro. Imagínate vos que ella vivió las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en su padre. El colonialismo porque vivió en lo que hoy es Irán y en lo que hoy es Zimbabue, o sea, en Asia y en África. Eso uno lo va formando, ¿Cómo obviamente. no? Segregación étnica permanente. Ahora después vamos a ver cómo se vivía en Sudáfrica, porque el apartheid sudafricano fue espantoso. Si la segregación racial en Estados Unidos fue terrible, en Sudáfrica fue peor. Entonces, tiene la obra de Doris Lessing, tiene mucho de autobiografía. Muchas de las cosas que ella escribe son cosas que ella vivió y sintió, o que fue viviendo históricamente, como decís tú, porque es el producto de un soldado de la Primera Guerra Mundial, vivió toda la Segunda Guerra Mundial, vivió como colona, porque vivió el pleno colonialismo, fue comunista, pero también vio vivir los desastres que el comunismo producía en la URSS. Entonces, claro, toda ella se fue formando en una evolución permanente. Estuvo siempre evolucionando. Claro. Su obra, te decía, es muy autobiográfica. Y los temas que ella presenta son la injusticia social, la desigualdad racial, que nosotros ahora llamamos etnia, porque la raza humana es única, pero muchas veces en este tiempo hablamos de raza, porque ellos hablaban así. Los conflictos culturales entre los pueblos autóctonos, los pueblos que eran los genuinos propietarios de las tierras, y quienes eran una minoría y los venían a aplastar. Todo eso ella lo vivió. Su novela más conocida, la más conocida de todas, es Canta la hierba, y El cuaderno dorado también está dentro de los más leídos, digamos.
Pero esta, de la que yo voy a leer hoy un fragmentito, que después vamos a nombrar porque tiene un título largo, está como La bella y graciosa moza de Lelutier, tiene un título largo, son absolutamente obras de condena. En esta época también ella pudo conocer y escuchar a el Mohandas Gandhi, el Mahatma, ¿verdad?, que buscaba la liberación de la India con la paz, mediante la paz, que no es fácil, pero fue un grande. Y después vamos a ver que también conoció a Mandela. Entonces, estamos hablando de una mujer que vivió toda esa transformación. Y una transformación... Claro, todo ese siglo XX, ¿no? Claro, de pensamiento, ese siglo XX tan caótico. Variado. Y a su vez, la juventud de la que tú hablabas y las revoluciones pacifistas por ejemplo, de la comunidad hippie. Claro. Hijos de la violencia es una pentalogía que escribe y publica entre 1952 y 1960. Es realmente muy dramática y muy dura, pero está muy bien escrita. Y como te decía, eran formas de condena, ¿no? Las vivencias de Martha West, que es la protagonista de Hijos de la violencia, son las vivencias de Doris Lessing en sus distintas etapas. En sus obras hay mucho existencialismo. Otra cosa que va también acompañando el siglo XX, ¿no? Que acompañó todo el siglo XX. Entonces hay mucho de existencialismo y acción psicológica. En el caso de la protagonista de los 5 libros que integran Hijos de la violencia, observa, reflexiona sobre el desplome del colonialismo y el resultado catastrófico, porque el resultado no fue bueno, sino que quedaron pueblos totalmente enfrentados internamente, con luchas intestinas, pero además de eso, pueblos que no podían crecer debido a que no fueron evolucionando de una manera pacífica, sino que todo fue con armas. Autodestructivo. Todo fue autodestructivo. Hay una condena enorme a la población blanca colonialista que destroza a los genuinos dueños de la tierra. Y es el tiempo que le tocó vivir como mujer, como artista, como escritora. Y ella no quiso desperdiciarse, como muy bien lo planteó una vez. Las obras son de mucha originalidad y de mucha profundidad. Y las de ciencia ficción son muy originales y muy creativas. Y yo diría más futuristas que de ciencia ficción. En 1995 fue a Sudáfrica, visitó a su hija y a sus nietos, a Jane y a los hijos de ella, y presentó una parte de su autobiografía, Bajo mi piel, que había escrito en 1994. En Sudáfrica la recibieron de brazos abiertos. Mira. Cuando en un primer momento querían que se fuera cuanto antes. Ya había pasado todo el proceso, ¿no?, de cambio, que no fue tanto. Doris Lessing, como hablábamos hoy, recibió todos los premios europeos a la literatura. La buena terrorista, de 1985, es otra de sus obras, que es muy, muy comunista. El quinto hijo, de 1988. Diario de una buena vecina, que ya es con la mujer ya cambiada con otra mentalidad. La serie de Canopus en Argos, de ciencia ficción, son algunas de sus obras, pero tiene más de 40, creo que tiene como 49. Fue una escritora impresionante. Hoy en día se la considera una autora de ideas liberales, aunque ella nunca buscó dar un mensaje político, y lo dijo siempre. Solamente escribía sobre lo que veía, sentía y condenaba. En el momento. Claro. Y a quienes estaban en ese momento actuando. No quería llegar a una cuestión de establecer una línea política. Marxista, gran parte de su obra primera, anticolonialista toda, antisegregacionista toda y feminista. Así es la obra de Doris Lessing, que recibió, decíamos, en el año 2001, si no me equivoco, sí, el Premio Príncipe de Asturias a las Letras, y en 2007 el Premio Nobel de Literatura por este argumento de la Academia. Capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria. Mira, resume toda su obra. Toda su obra, porque es una visionaria de muchas cosas que pasaron después. Las opiniones sobre la obtención del premio Nobel fueron variadas. Algunos escritores lo celebraron, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, celebró el galardón a Doris Lessing. Otros la criticaron fieramente.
argumentando que la Academia Sueca buscaba ser políticamente correcta al darle el premio Nobel a una mujer por el feminismo, a una liberal que había sido comunista, a una antisegregacionista y antiarmamentista. Es decir, Reunía todo. Reunía todo. Pero muchos lo celebraron. Y que la obra de ciencia ficción de Doris Lessing era de cuarta categoría, como te decía hoy, o que la decisión de darle el premio fue decepcionante para muchos escritores. Yo lo que pienso es que los escritores querían recibir ellos o tenían un candidato. Sí, siempre pasa. Vamos a hablar un poquito de la situación geopolítica y después vamos a hablar un fragmentito. ¿Te parece perfecto. bien? Muy bien. Vamos a hablar de la República Sudafricana. Tiene 3 capitales. La capital política es Pretoria, está Ciudad del Cabo, que es una ciudad bellísima, y está también Bloemfontein, creo que se pronuncia, porque no olvidemos que uno de los idiomas que se habla, que hablan los pueblos sudafricanos, es el idioma Afrikaans, que es típico de los Boers, porque Sudáfrica fue en gran parte conquistada por los neerlandeses, o sea, por los habitantes de Países Bajos. Ese país, que es la tercera parte de Uruguay, tenía unas colonias enormes. Bueno, entonces, hay allí 3 capitales en Sudáfrica. Es un país riquísimo, pero tuvo el sistema de segregación racial más espantoso. Claro. Porque, por ejemplo, la minoría blanca ejercía el voto, mientras que los negros, que eran la mayoría, y los mestizos, que había una cantidad, no podían votar. No se permitía que se casaran entre blancos y negros. Estaba prohibido el matrimonio o la convivencia incluso. Y a veces que había amigos, blancos y negros, y la policía los veía, algunos hacían la vista gorda y otros cada cual para su casa. Estamos hablando de un sistema realmente crudo. Playas en las que había un sector para blancos y un sector para negros. Y hay algunas fotos que son dantescas. Por ejemplo, en esta playa solamente pueden entrar blancos, o sea, los caucásicos. Y debajo, prohibido entrar con perros. ¿Te das cuenta? Es como para salir a tirar piedras. O sea, no quiero entrar en esa cosa. Pero de verdad es terrible a las personas. Prohibido que entren los negros, solamente pueden entrar. Y prohibido que entren los perros a la playa. Ese tipo de carteles te pega en la boca del estómago. Y eso pasó. Y en algunos lugares cuesta que salga. En el caso de Sudáfrica, en la época de Doris Lessing tenía un 21% de población caucásica blanca, que eran los ingleses y los criollos, los hijos nacidos allí. El 68% eran negroides y un 11% mestizos e indostanos que venían a trabajar. Entonces eran la minoría. Totalmente. Pero tenían la sartén por el mango. Los movimientos contra el apartheid comenzaron con fuerza en la década del 60, cuando los grupos africanos se formaron con alas armadas, lamentablemente. Llegaron a las armas, y ahí tenemos a las empresas armamentistas que están subsidiándoles, ¿no? Provocaron enfrentamientos, algunos de ellos muy, muy crueles. La figura y la palabra de Nelson Mandela, que era un habitante originario de la isla Xhosa, se destacaron en esta época, mientras en India el Mohandas Gandhi, el Mahatma, también hablaba de paz. Mandela también hablaba de paz, de terminar con el apartheid, pero en forma pacífica. Sudáfrica se independizó del Reino Unido en 1960, después de un referéndum en el que los pobladores blancos independentistas ganaron, obtuvieron el triunfo. El apartheid continuó hasta 1993. En ese año se votó por primera vez en forma segregada, o sea, solamente los blancos. Ya después de ese año comienzan a votar todos en forma universal. Bien. Mandela estuvo encarcelado durante 27 años en la isla de Robben. Fue excarcelado en 1990. Se elimina, de hecho, el apartheid. De hecho, y en forma legal. Pero estaba tan metido, son tantos años. Porque fueron muchos años. Entonces, seguían, por ejemplo, los blancos, descendientes de ingleses, tenían las tierras más fértiles, los mejores lugares. El ganado, el mejor ganado, el de raza, el mejor. Tenían la maquinaria.
para trabajar. Claro, el poder lo tenían igual. Por supuesto, lo tenían igual. Entonces fue muy difícil. Hay algunos artículos de la National Geographic que yo les recomiendo sobre Sudáfrica, ya en los años 2000 y pico, en los que todavía hasta la misma población negra se sentía apartada. Johannesburgo, por ejemplo, que es una de las ciudades más violentas del mundo, tiene a la mayor parte de la población negra viviendo en suburbios muy pobres. Pienso también, no tengo conocimiento de causa, pero al ser transmitido esa sumisión generación tras generación, también la población como que está acostumbrada, adaptada a esa sumisión también, por más de que se haya levantado o se manifieste en ciertos grupos. Es tal cual. Hay algo que se va transmitiendo también, ese sentimiento de inferioridad. Es tal cual, porque estamos hablando de 100 años prácticamente de abatimiento. Claro. Es decir, estamos hablando de una segregación que además ellos no tenían cómo salir. Y una de las cosas que peor hace en este tipo de regímenes es la falta de educación. Cuando no hay educación en los pueblos, no saben. No tienen las herramientas. No hay herramientas. Claro. Y es lo que decís tú, terminan siendo aquello que querían la minoría que les fuera. Enseñaron también, ¿no? Mano de obra, familia. Mano de obra barata. Trabajamos para Subsistir. los señores. Subsistir. Entonces esto fue muy duro. En 1994 Nelson Mandela ganó las elecciones. Tuvo allí una interacción muy grande con Frederick de Klerk, que era el presidente en ese momento, que le dio toda la plataforma para que Mandela pudiera no solamente proponerse como presidente de la República Sudafricana, sino además eliminar el apartheid, como te decía, de hecho ilegalmente. En la realidad todavía se vive con racismo en Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy grande. La película Invictus, eso quería del 2009, justamente, Invictus. que es esa película protagonizada con Morgan por Freeman. Matt Damon y Morgan Freeman. Es maravillosa porque además Morgan Freeman, que hace el personaje de Nelson Mandela, lo hace de una manera que es perfecta. ¿A vos te parece que ves a Nelson Mandela? Sí, que por más que la película es de la selección de rugby que gana el campeonato mundial, el que gana muestra toda la realidad de esa sociedad. Toda la realidad. Y hay una imagen que es estupenda, que es la imagen que llega hasta el final, cuando se está jugando el campeonato de rugby, cuando se está jugando la final, de que todavía los jovencitos, los niños quedan fuera de los lugares donde están mirando televisión, hasta que cuando ganan se los llama, y como que hay un mensaje de unidad. Es hermosísima esa película. Una selección de rugby tanto por hombres blancos y negros. Y es la primera selección de rugby que era interracial, exactamente, en Sudáfrica. Y que tenía un líder, que era blanco, que no recuerdo cómo era el jugador, pero que fue un capitanazo, porque realmente quería de cualquier manera que se terminara esa realidad tan obscena, ¿no? De una segregación de esa manera. Pienaar era el apellido. ¿Cómo? Del Pienaar. Muy exactamente. Recomendada, para que la busquen en las plataformas. Lindo. Invictus. Es una preciosa película con una agilidad tan bien hecha y que te muestra con una delicadeza todas las realidades terribles, ¿no? Que eran la de la desigualdad, la de la segregación. La población de Sudáfrica en este momento es de 59.400.000 habitantes. Es mucha y la mayor parte es población negra. Claro. La ciudad más poblada y una de las más difíciles de habitar por su inseguridad es Johannesburgo. Y hay gran cantidad de pandillas. En esta situación también estaba Namibia, que era también colonia inglesa. Está en el desierto de Namib. Pero Namibia tiene una superficie de 824.292 kilómetros cuadrados y tiene 2,5 millones de habitantes. Está casi deshabitada. Les recomiendo a nuestros oyentes que busquen a la tribu Himba. Se escribe H-I-M-B larga A. Himba. Los Himba, que siguen estando en su mundo, yendo y viniendo, son nómadas. Es una de las etnias más bellas de la humanidad. Bellísimos. Himbas se llaman, ¿no? Himbas, si se cubren el cuerpo con hematites, entonces tienen un tono rojizo, se hacen unas rastas hermosas, pero son bellísimos. Una de las etnias más bellas del mundo, de la humanidad, los Himbas. Y hay también Hotentotes que viven en el sur y son nómades, es decir, hay gran cantidad todavía de pueblos
que son Originaria. genuinamente naturales de África, ¿no? En el caso del apartheid, ese sistema de segregación racial marcó muchísimo al pueblo. Los ómnibus, los barrios, las playas estaban separados. Los servicios de salud, de educación, eran totalmente distintos para unos y para otros. No les servía un pueblo negro y de educado a los ingleses. No. Y eso determinó justamente que después hubiera las revueltas que hubo, ¿no? Después de Mandela hay un cambio bastante importante, pero el cambio de hecho en la población, quiero decir, tiene que darse con el correr del tiempo. Claro. Tiene que ir exterminándose la idea de la segregación racial. Con respecto a Irán, el primer país donde nació Doris Lessing, en este momento tiene un presidente que se llama Ebrahim Raisi. Fue un país muy, 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 muy castigado por la colonización. Tiene una superficie enorme, 1.648.195 kilómetros cuadrados y una población de 89 millones de habitantes. Y estuvo gobernado, además de que Inglaterra lo colonizó, por una dictadura monárquica, que fue la de la familia de los Shahs. El Shah de Irán, Reza Pahlavi, y su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, Son nombres que nos suenan a todos, ¿no? Por supuesto, gobernaron con mano de hierro y destruyeron todo lo que pudieron a quienes se oponían. Y cuando había revueltas, las exterminaban. Hasta que Mohammad Reza Pahlavi sufrió un enfrentamiento muy serio, huyó con su familia, porque, claro, había empresas armamentistas que estaban apoyando a los ayatolá. Ser ayatolá es tener la máxima autoridad en el Islam. Cuando el Shah de Persia, el Shah de la República de Irán hoy en día, huyó, asumió el ayatolá Khomeini, Ruhollah Khomeini. Muchos hemos oído hablar de él, que estableció la República Islámica de Irán. Si vos me preguntás una opinión muy personal, como profesora de geografía, salieron de una cosa terrible, pero se metieron en otra bastante parecida. Y si no. Pero fue la decisión del pueblo. Claro. La mayoría. La mayoría. En este caso, que es una república islámica muy dura, en la actualidad está un poco mejor. Hay mujeres que integran... Lejos de lo que era, pero Claro que tampoco sí. es que estén mucho mejor. No están mucho mejor, porque además las mujeres que están dentro del Parlamento iraní, por ejemplo, la mayor parte de ellas son practicantes islámicas, lo que significa que la mujer no tiene derechos. Hay pocas dentro del Parlamento y solo algunas que se anima a tratar de romper esa desigualdad entre el varón y la mujer. Pero en los últimos años, en Irán, hemos tenido algunas vueltas atrás bastante feas. Las mujeres que no pueden conducir, las mujeres que no pueden ir a la universidad, que no pueden viajar si no es con sus maridos. Pasa en la mayor parte de Asia Central y de esta zona del Golfo Pérsico. Claro. Increíble. Y llevará años. Y sí, son religiones muy cerradas, ¿no? Sí, procesos de años. Vamos a conocer algo de la obra. Sí, por favor. ¿Querés que lea un fragmento? Un fragmentito. Un fragmentito Para chiquito para ver cómo escribe. Conocer a Doris. Para conocer a Doris. Este libro se llama Historia del general Dan y de la hija de Mara, de Griot y del perro de las nieves. Larguísimo. La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la frotó sobre una piedra. Pero me encanta porque también es muy irónica en algunos momentos, Doris. Un leve movimiento a uno y otro lado, apenas un palmo, y Dan habría caído al vacío. Permaneció allí tendido como un pájaro lanzado en picado para zambullirse, las manos apoyadas contra una roca negra a punto de desmoronarse. Era la punta de un saliente rocoso, erosionado por el azote del viento y el agua. Desde lejos semejaba un dedo oscuro que señalara la catarata, que se precipitaba a raudales desde un borde de las rocas negras para, en su caída, transformarse en llovizna y neblina arremolinadas. Todo aquel movimiento hipnotizaba. Un acantilado de un blanco atronador. Entre el ruido ensordecedor le parecía oír voces que lo llamaban desde el estruendo, aunque sabía que eran los chillidos de las aves marinas. Las lenguas de aguas que caían al vacío ocupaban todo un lado de su campo de visión, y si levantaba la cabeza del brazo para mirar al frente,
bien lejos, al otro lado del golfo sobre el que se cernía, veía que aquellas nubes bajas se transformaban en nieve y hielo. Blanco, blanco sobre blanco. Respiraba un fresco aire marino que le limpiaba los pulmones de la densa humedad del centro. Cuando salía al exterior y se alejaba de sus pantanosas lindes, se daba cuenta de lo mucho que detestaba el hedor de aquel lugar, así como tener que ver a diario la tierra cenagosa, con todos aquellos grises, aquellos verdes apagados y el tenue reflejo del agua. Acudía hasta allí tanto por el aroma fresco e intenso, como por el tonificante movimiento arremolinado. Blanco y negro, y allá arriba un frío cielo azul. Cuando llegaba hasta la punta del saliente de piedra, dejaba colgar los brazos a ambos lados y contemplaba allá abajo, en lo más profundo, el destello y el vaivén del agua teñida de azul por el cielo. Aquella punta de piedra podía desmoronarse y arrastrarlo al vacío. Saberlo lo estimulaba. Es un libro de corte futurista, Claro. con ciencia ficción. Ujú. Todo el planeta es agua, salvo contados espacios de continente. Y es así. Es lo que se nos viene si continúa este cambio climático Ujú. y esta desesperada lucha, Ujú. ¿no?, de la biosfera por tratar de sobrevivir a las catástrofes, muchas de ellas que no producimos nosotros, las que son tectónicas, y muchas de las cuales sí producimos los humanos. Es bellísimo el libro. Ujú. Yo se los recomiendo. No, y la descripción, Es todo, una imágenes descriptora, plásticas. es una sí. escritora exquisita, es muy plástica. Mm. Vos ves como un cuadro pintado por ella en sus palabras. Tenemos aquí a una mujer, a una escritora que usa el lenguaje de una manera muy fina. Yo lo leo traducido al castellano, por supuesto, pero me han dicho quienes han leído en inglés a Doris Lessing que es encantador el estilo, Ujú. que es radiante la forma en que ella se expresa, muy fluida además, sin grandilocuencias, algo sumamente exquisito para quien lo lee. Y bueno, una lectura más que propicia para este invierno, ¿no? Sí, Doris Lessing, no la olviden porque Sí. realmente va. Y además aprendemos sobre la historia desde los protagonistas que son los pueblos. Claro. Nos invita a conocer de Claro alguna que forma sí. qué es lo que ella vivió en esa época, ¿no? Y en Ese es- es el verdadero sentido, Claro. en realidad. Cuando nosotros contextualizamos contigo, con Facundo, contextualizamos por algo que es fundamental. Es el hecho de que quienes escribieron en esa época y en esos lugares geográficos, en ese momento histórico, nos enseñan mucho más que cualquier libro de historia cómo vivió la gente, Ni que hablar. La forma de pensar. de sentir, de sentir. la forma en que, vos fíjate, de Jane Austen, de la que hablamos el otro día, a Doris Lessing, y las diferencias enormes de un periodo histórico a otro, y de una geografía a la otra, Totalmente. y de un cambio sociocultural. Aquella y nobleza político. rural inglesa y ella que le tocó estar de colonial, digamos. Claro. En una Sudáfrica. Claro, sí, ella En es Zimbabue. hija de colonizadores, lógicamente. Y eso era una de las cosas que también ella la enfrentaba a su madre, porque su madre defendía absolutamente la corona y todo lo que la corona hacía. Y cuanto más tierras tuviera ese imperio, mejor sería. Ujú. Entonces, conocemos desde abajo, desde el pueblo, desde los personajes, la historia y su devenir, su desarrollo. Ni que hablar. Yo los invito a leer a Doris Lessing. Un placer escucharte, María. A Mira que vos llegan y a mensajes vos. tan lindos, Qué lindo, tan a mí me lindos. encanta. Yo abrazo a cada uno de nuestros oyentes y a ustedes, chicos, por darme este espacio que agradezco tanto y que No, los disfruto. encantados somos nosotros. Yo disfruto profundamente. Los jueves son un placer. Ay, lo son. En el misterio de la palabra. Ni que hablar que sí. 24/7 Express.